Saludamos hasta ahora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista político en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la situación del presidente del Congreso, don Alejandro Soto? Sí, puede ser. Yo creo que esto tiene que ver con la correlación de fuerzas que hay en el interior dentro del Congreso de la República. Como es natural, y es cierto lo que dice el presidente del Congreso, él no tiene ninguna sentencia judicial que lo inhabilite para poder ocupar el cargo. Él tiene denuncias, pero de alguna manera tiene sentencias, y según la constitución política debería tener una sentencia por lo menos firme, no una sentencia en primera instancia por delito doloso, cosa que no ocurre. Tiene denuncias, él ha sido denunciado varias veces, y esto tiene que llevarse al debido proceso, no porque que genere un antecedente, evidentemente de denuncias, estaría obligado a dejar el cargo. Sin embargo, hay otro tema de fondo, que es un tema ya político, es decir, cómo una persona que tiene tantas denuncias puede ocupar el cargo. Y eso es lo que evalúan las diversas fuerzas políticas que están dentro del Congreso de la República. Ahora, en el tema de ética, como es natural, es una cosa inédita que un presidente del Congreso pase a la Comisión de Ética, pero también ahí la Comisión de Ética tendrá que evaluar si es que esa denuncia es pertinente o no es pertinente, y si es pertinente, en qué sentido y cuál sería la Usted sanción. acaba de tocar un Todo tema esto, central, doctor Cuba, para no perder el hilo de su análisis. uh-huh. ¿Y cómo es que las agrupaciones políticas, sabiendo que esto iba a traer problemas tarde o temprano, insisten en que el candidato o el representante de la bancada, ¿no?, asuma la presidencia, sabiendo que esto iba a generar problemas, ¿no? Si bien es cierto, usted ha dicho, es un tema que en el Poder Judicial tiene que haber sentencia firme, ¿no? Pero en el plano político sí se sabía, quienes están en el Congreso, los analistas, los observadores, los consejeros saben estos temas. Yo creo que ahí hay un tema de distinta índole, amigo, señor José Hernández, hay un tema de distinta índole, porque una cosa es denunciar a un ciudadano y otra cosa es inhabilitarlo para un cargo político. Y aquí hay, yo creo, simplemente un afán y digo esto de un afán, porque la constitución política señala claramente que no puedes ocupar cargo político siempre y cuando estés sentenciado en primera instancia por delito doloso. Él ha sido electo congresista, tiene denuncias, no hay inmunidad parlamentaria, están siguiendo la denuncia en su respectivo proceso y en consecuencia no tiene inhabilitados sus derechos políticos. No tiene ninguna posibilidad de inhabilitársele para que pueda ocupar un cargo público, que además es un cargo de un año, que no es un cargo que dure más que eso, un año. Ahora, el tema que usted se presenta es decir, ¿cómo un señor que tiene denuncias puede ocupar un cargo político? Pero él señala que las denuncias que tiene, él va a salir limpio, que son denuncias que no corresponden, etcétera, etcétera. Ese tema es un tema de discusión de fondo, porque si no vamos a tener que todo aquel que está denunciado por cualquier motivo no pueda ocupar absolutamente ningún cargo político, y en ese tema entonces habría que cambiar la Constitución y las leyes. Acá hay un tema que creo que hay que respetar, la ley. Ahora, eh, señalan, por ejemplo, que hay denuncias y denuncias y denuncias y podrán sacar 100, 200, 300 denuncias, pero la simple denuncia no significa que ya se le melle el prestigio profesional o que se le impida que pueda ocupar un cargo político, etcétera. Tiene que haber una corroboración, como dice la ley y la Constitución, una sentencia. Este es un tema que están evaluando los diversos partidos políticos. Los diversos partidos que han llevado al señor Soto a la presidencia del Congreso están evaluando si es que, desde el punto de vista legal y jurídico, él no tiene ningún impedimento para ocupar la presidencia, y parece ser que eso es así, de tal manera que está. Es más, el día de ayer estuvieron corriendo incluso mociones para vacarlo, sin embargo, esta
llegado a buen puerto, porque precisamente ahí se va a chocar con la realidad jurídica que existe en el país frente a a estas denuncias que él tiene, ¿no? El otro tema que quería plantearle, doctor Cuba, es el tema de corrupción, ¿no? Hemos visto lo que viene ocurriendo con Marca Group, cómo ha comprometido algunos sectores del gobierno. Hemos visto además el tema de la Autoridad de Reconstrucción con cambios, ¿no? Nuevamente salpican los presuntos casos de corrupción, ¿no? O sea, es decir, la corrupción está infectada en todo el aparato del Estado, ¿no? O sea, si nos llama la atención lo ocurrido en el gobierno anterior, tendríamos que un poco irnos más atrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para evitar que esta costra de la corrupción siga inundando permanentemente al país? Mire, la lucha contra la corrupción es una lucha eh, con la arena en el océano, ¿no? O sea, hay tantos casos de corrupción que brotan por todo lado que a veces parece ser una lucha infructuosa. Pero sin embargo es una lucha que hay que darla día a Así día. es. Y en esto me quiero expresar que he revisado últimamente este texto que escribió este amigo Quirós, la historia de corrupción en el Perú, Así es. y uno se puede dar cuenta cómo hay diversas acusaciones de corrupción, pero tampoco hay sentencias. Y le comento esto porque, claro, visto a posterior, muchas cosas pueden ser corruptas, pero en el momento que se debieron investigar y se hicieron, no se sanciona y no se castiga. Esta impunidad hace que tenga larga vigencia la corrupción. Estos procesos judiciales de larga data, 20 años, 15 años para temas de corrupción, lo que hacen es finalmente que muchos actores que son a veces menores o actores que ayudan, etcétera, no sean sentenciados, inclusive sigan reciclándose en el aparato público. Aquí entonces no es solamente denunciar la corrupción, sino también que las sanciones sean drásticas e inmediatas y que sean efectivas, pero no lo que hemos observado en este texto desde la época de la independencia hasta la fecha es que siempre ha habido denuncias de corrupción, que los políticos han señalado que se han manchado sus honras, pero estos procesos nunca han concluido y no se han tenido sentencias. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Tenemos hechos de corrupción que ocurrieron en la década de la primera década del siglo XXI, ya estamos en la tercera década, sin embargo, estos procesos no concluyen. Esa impunidad de los corruptos hace que sea muy útil y se vea el costo-beneficio de la corrupción, de tal manera que al final digan, bueno, pues vamos a ver si me pescan, veré qué hago, pero ahorita estoy ganando. Entonces, ese tema es sumamente dañino y esto pasa, en realidad, porque los procesos sean un poco más céleres y el tema judicial avance más rápido. Finalmente, doctor Cuba, queríamos que nos comparta su reciente artículo, Chile y el caso de sarampión importado, ¿no?, que debe merecer atención en nuestro país, ¿no?, por la cercanía y por la circunstancia que se presenta. Si tres aspectos yo señalo ahí, ¿no? La primera de ellas es el hecho mismo de haber un caso importado de sarampión de Ya. un ciudadano de 42 años que regresó de Armenia, eh, que allá hay sarampión y por lo tanto trajo el sarampión a Chile. El segundo aspecto es que el ciudadano pertenece a una generación de nacido entre el año 71 y el año 81, donde en Chile no se vacunó contra el sarampión. Entonces, hay como que hay un bache de años en Chile que no fueron protegidos contra el sarampión. Y tercero, las bajas coberturas de sarampión. Y esto es un tema recurrente en América Latina, incluido el Perú, que ha habido el año 2022 bajas coberturas de vacunación en sarampión. Y esto podría generar un excelente caldo de cultivo para que pueda reaparecer una enfermedad que ya había sido eliminada en nuestro país y en América Latina, porque América Latina y América en general, del norte y central, ya no teníamos polio desde el año 2015, ya había sido eliminada, digamos, esta enfermedad.
Por eso es que lo que hace mi artículo es instar a que las autoridades sanitarias peruanas tomen medidas de vigilancia de tal manera que no vengan también al Perú casos importados, ¿no? Y detectarlos a tiempo. Pero en segundo lugar, también lo que hay que hacer es incrementar nuestra vacunación, incrementar todo este proceso de vacunación en el país. Y obviamente, como son niños que se vacunan menores de 1 año, los que se les aplica esta vacuna, y el año pasado, en diciembre, hemos quedado solamente con 69%, deberíamos llegar a una cobertura del 95%. Lo que yo insto es que se avance la vacunación y lo más pronto posible para que se levanten las coberturas. Hay que señalar también, y esto es cierto, que se han mejorado las coberturas de vacunación últimamente. Sin embargo, todavía falta para llegar al 95%, que debería ser la meta en nuestro país. Y por otro lado, también hay que avisar, ¿no? Para que se pueda mejorar la vigilancia epidemiológica, se pueda hacer la detección por parte del Instituto Nacional de Salud del virus en el país, de tal manera que no nos sorprenda y no nos ocurra lo que ha ocurrido en el vecino país del sur. Muy bien, doctor Gebre Cuba, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional.